Hoy con nosotros mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántara. Recuerden que él es médico internista y estamos hablando acerca, ya estábamos platicando acerca de las insulinas y vamos a continuar con este tema. A ver, ¿en qué nos quedamos? Yo creo que valdría la pena hacer una recapitulación con respecto a por qué aparece la diabetes. Tenemos dos factores. Uno, la falta de producción de insulina o que ésta no trabaje de manera adecuada, que se considera el concepto de resistencia a la insulina. Hace un momento yo te comentaba que llegó una paciente y le pregunté, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, es que tengo resistencia a la insulina. Entonces yo le pregunté, igual que al niño, dice, ¿qué entendió usted por resistencia a la insulina? Y no entendió prácticamente nada de lo que es el concepto de resistencia a la insulina. Sin embargo, yo creo que compró el diagnóstico porque se oyó bonito, el médico le impresionó en relación a todo este tipo de cosas, pero sí le dijo, pero usted no tiene diabetes. Caray, la señora traía 180 de glucosa con 8.5 de hemoglobina glucosilada. De acuerdo a los criterios internacionales actuales en este momento, ella sí tiene diabetes en relación a todo esto. La falta de producción de insulina no hay ningún problema para que la podamos entender, pero sí me gustaría que revisáramos este concepto de resistencia y de falta de utilización, de tal manera que toda la audiencia nos lo pueda entender. El mejor ejemplo que tengo yo es el de un contacto y una clavija. Una célula normal tiene sus contactos. La insulina va a ser la clavija. Cuando la célula empieza a crecer, cuando yo me empiezo a poner obeso, voy a distanciar esas dos partecitas del contacto, de tal manera que cuando llega la insulina solamente se va a poder acoplar a una parte, pero la otra va a quedar volando, de tal manera que no va a abrir esa compuerta para que el azúcar pueda entrar. Y entonces la célula dice, necesito más insulina para que pueda meter la glucosa. Y va a llegar un momento en que sí, son tantos los receptores que tiene la célula que una insulina se va a poder acoplar a ese contacto. Y va a hacer clic y se va a abrir la compuerta. ¿Y qué hago con el resto de toda la insulina que no utilicé? Tengo un exceso de insulina que va a condicionarme hipertensión. ¿Por qué? Porque me produce endurecimiento de las arterias. Me retiene sal y agua. Me retiene ácido úrico sin tener gota. Porque eso es muy común. La gente empieza a aparecer con ácido úrico elevado sin síntomas de gota. Y lo primero que es de arco reflejo es, deja de comer carnes rojas. No, porque no, pero eso es en todos los ámbitos de la medicina. Te dediques o no te dediques a esto. ¿Sabes dónde lo aprendí? En Archie. Las caricaturas de Archie, el pelirrojo. Con Torómbolo y... Su director tenía gota y decía, hay que dejar de comer carne roja. Pues también el de Educando Papá, el de Pancho también la tiene, ¿no? Pero esa es gota y no tiene mayor problema, al final de cuentas, ¿no? Pero esta es una hiperuricemia, una elevación del ácido úrico que no tiene nada que ver con la gota. Ahora sí, hoy, en este momento, tú y yo aprendimos la gota como una enfermedad reumatológica. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy la gota puede anticipar a la diabetes hasta en 10 y 15 años. Bien, esto que he explicado de resistencia a la insulina, este exceso de insulina, va a darse durante 10 o 15 años que yo me mantengo obeso, que yo me mantengo sedentario, que yo me mantengo sin actividad física. Esta es la primera parte que se da. De aquí en adelante, cuando empieza a declinar ya la función, empezamos ya con la famosa prediabetes. De aquí para atrás podemos regresar a la gente. ¿Cómo? Con cambio en el estilo de vida y llevar una vida saludable con actividad física. Hace un momento lo comentaron, que es muy difícil cambiar los hábitos. Nosotros en medicina decimos, es más fácil cambiar de religión que cambiar de hábitos. Eso es un hecho. La gente se apega a sus propios hábitos en relación a todo este tipo de cosas y no quiere. Y la pregunta es, ¿y qué voy a comer? O sea, a la gente se le cierra el mundo. A la gente se le cierra el mundo. Hay mucho que comer. Hay que saber comer. Eso es todo. Entonces, al final de cuentas, estos dos factores son los que van a determinar que yo vaya a tener ese proceso de diabetes cuando entonces ya murió la mitad de mi páncreas y entonces yo ya no tengo otra posibilidad. A ver, como lo entendimos, quiere decir que mis células en el momento en que yo tengo en tamaño o en número de células adiposas en obesidad, se va deformando esa clavija que es la entrada para el contacto de la insulina, pero mientras yo estoy obligando a que mi páncreas produzca más insulina
y tenemos una secreción ya establecida de la insulina que es nuestro cuerpo, o sea, me la estoy gastando antes de tiempo. Es correcto. Entonces va a llegar un momento en el que ese estímulo constante va a hacer que se agote. Y si yo ya tengo genética para esto, entonces cuidado. Aquí la situación es que, lo comenté en el programa pasado, no volteamos para atrás para ver cómo están mis antecedentes. Y entonces, bueno, yo puedo entender que mi papá puede tener una diabetes, pues más o menos bien, pero a lo mejor yo soy producto de papá y de mamá. Entonces, a lo mejor si yo tengo diabetes o una predisposición, a lo mejor no me voy a comportar como mi papá, a lo mejor me puedo comportar con la herencia que puede ser muchísimo mayor con relación a mi mamá, por los antecedentes, pero no volteamos. Entonces los antecedentes son muy importantes. Entonces, herencia y el medio ambiente, que no es otra cosa más que el estilo de vida, van a influenciar para que yo desarrolle la enfermedad. Entonces, esto es muy importante que la gente lo entienda, porque entonces cuando nos aventamos a la irresponsabilidad, dice, pues de algo me he de morir. Eso es un hecho. Eso es un hecho, ¿sí? O sea, digo, no sabemos de qué, ¿no? Es como cuando llega la gente a mi consultorio y dice, tengo todas las enfermedades sabidas y por haber, las sabidas ya las tengo escritas. Dígame las que vienen, esas son las que más me interesan, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de romper ahí el hielo con los pacientes con relación a todo esto. Como decía una señora de 88 años, dígame señora, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué es lo que le pasa? Dice, doctor, a mi edad, todos los días estrenando un dolor nuevo. Y tiene razón la señora, ¿no? Entonces le ha dado la vida, ¿sí? Para poder entender cómo son los dolores diferentes y cuáles son los nuevos y cuáles son los viejos y cuáles son los viejos que se vuelven otra vez a activar en relación a todo esto. Este es el problema que tenemos con la insulina y con la diabetes. Hiciste que me acordara de una paciente que llega y me empieza a dar sus antecedentes de cirugía, que de vesícula, que de apéndice, que de hernia, y me empieza y le digo, a ver, espéreme, mejor dígame qué me dejaron, o sea, claro, o sea, qué me dejaron a mí, ¿no? O sea, ya tiroides, o sea, todo le habían quitado ya, dice uno, no, de plano. Y este es el exceso de insulina que la gente tiene, que es la que la deja ciega, que es la que le va a empezar a producir retinopatía, arteriosclerosis en su corazón, alteraciones en sus glomérulos, que son las unidades funcionales de sus riñones, y las alteraciones de disfunción eréctil. O sea, todos estos lugares que estoy hablando yo son los lugares donde están las arterias más pequeñas, igual cuando empezamos con problemas de arteriosclerosis cerebral. Entonces, quitémonos la idea de que la insulina que nosotros vamos a administrar lo va a dejar ciego. Tú ya llegaste deteriorado por tu insulina previa. ¿Qué les parece? Qué interesante, porque finalmente es nuestra insulina defectuosa y mal hecha, junto con los receptores. Bueno, la insulina es la misma, me imagino. Es correcto. El defecto es el contacto, que es el que se activa con esta insulina. Tenemos que irnos al bisturizazo, no te vayas, está muy interesante. Vámonos a un bisturizazo, Austin, Texas. Te quiero mandar un saludote, un beso, un abrazo. Recuerden que allá en Austin, Texas, se escucha a través del 95.1 FM, Radio Mujer Austin, Texas. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ernesto Alcántara, él es médico internista, hablando de esta insulina. Y hasta lo que empezamos ahorita ya a comprender, y que quiero que se lo queden bien grabadito, es que llegar a comprender este término de resistencia a la insulina es porque le estamos echando todos los kilos para tener esa resistencia a la insulina. O sea, ¿es mucho de nosotros? Sí, en parte porque normalmente la masa corporal es inversamente proporcional a lo que comemos. El obeso siempre habla en diminutivo. Es que, mira qué poquito como. Y es un platito, es un vasito, siempre habla en diminutivo. Alguien que pesa 150 kilos, con un índice de masa corporal de más de 40. Entonces, siempre vamos minimizando en relación al problema que tengo yo. Entonces, sí tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver que hay no nomás hay resistencia a la insulina, hay una resistencia al cambio en mí mismo, ¿sí? Y entonces, no me interesa voltear hacia atrás, ¿no? Pero bien me puedo aventar al abismo de la enfermedad, pero voy a perjudicar a terceros con las complicaciones de mi problema, ¿no? Porque nadie te dice, bueno, me puede dar un infarto, pues sí, pero ¿qué tal si no te mueres en el infarto?
que quedas con insuficiencia cardíaca, que te tengan que estar dando de comer, etcétera, etcétera. Entonces tú ya fastidiaste al tercero por tu irresponsabilidad, ya dejé de tomarme el medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas. La siguiente parte, los mitos. Tú y yo venimos de una generación de los 70s y 80s, donde efectivamente sí aprendimos que la insulina era lo último que se daba. Sí. ¿Qué impera en este momento para manejo médico en términos generales? Nuestra generación, que inclusive ya vamos un poquito de salida. Entonces, ese conocimiento se quedó grabado como cincel con piedra, y te dediques o no te dediques a mi área, todo mundo opinamos como hace 40 años. Y quiero decirte y decirles que en los últimos 10 años ha habido un enorme avance en los criterios de la administración, cómo se tiene que hacer. Bueno, todavía, el otro día una paciente le están dando medicamentos para su diabetes. Le dije, bueno, ¿y cómo está con esta dosis? No, pues la subí y la voy bajando. ¿Y por qué? Es que el doctor me dijo que le fuera subiendo y le fuera bajando a como me sienta, como se sienta como. También esto es irresponsabilidad médica. Cuando usted se sienta en esto, ¿y qué es lo que hay que hacer? Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, este es el valor normal de la presión arterial, con medicamentos o sin medicamentos. Y la próxima vez que venga usted conmigo y vaya a un centro de salud a tomarse la presión, no quiero el adjetivo calificativo de está muy bien, está normal. No, quiero el dato. Que me lo anoten. Anótemelo, Punto. por favor. No me interesa la apreciación de la enfermera, no me interesa. Me interesa esto. Entonces, que me sienta como. Entonces, usted debe de estar tomando medicamento mientras su azúcar esté entre este valor y este valor. Se los apunta atrás de la receta. Pero si usted tiene este valor por debajo de esto, usted se va a sentir mal, entonces hay que hacer ajustes. Mientras no llegue usted a este punto, tiene que estar así. Entonces, las indicaciones tienen que ser precisas. Entonces, si yo soy impreciso al momento de que estoy dando la indicación y el de enfrente que va deseoso de no querer escuchar lo que no quiere escuchar, Claro. pues entonces hay una perfecta comunicación, ¿sí? Con relación a cómo no debo de hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, esta invasión que tenemos ahorita de médicos entre los 70s y los 80s es la que muchas de las veces también nos fastidia, ¿sí? Y lo digo con todo respeto, pero que si no nos dedicamos a esto, mejor digamos, ¿sí? O sea, es que a mi mamá ya le están dando insulina. Sucede que la mamá no está frente al doctor al que le están opinando. Este es un tercero, un hijo o una hija. Uy, así ya le están dando insulina. No conoces el caso. Pero es tan difícil en el área médica tener la boca cerrada. Se interpretan exámenes sin que conozcas al paciente en los pasillos. Pero Ernesto, es tan sencillo de entender. Si mi cuerpo no produce insulina, pues dame la insulina, punto. Si yo dejé de producir una serie de sustancias para controlar mi presión, pues entonces tomo medicamentos para la presión. Claro. Cuando las defensas dicen, me vencieron, ya no puedo producir más anticuerpos, entran los antibióticos. O sea, todo eso la gente lo acepta, pero la insulina no. Todo menos diabetes, la gente no sabe ni lo que está diciendo. Esa es la verdad, porque no tiene cultura ni conocimiento. Yo no sé si sea bendita ignorancia o no lo sea, pero cuando te dicen eso, no saben lo que están diciendo. Sí, te voy a poner el ejemplo de una paciente que tuve oportunidad con un bocio muy grande, y le tuve que hacer una tiroidectomía total y completa, completita se la tuve que quitar, todo era nódulos, fueron benignos, no pasó nada, todo está muy bien. Le mando pedir su chequeo de T3, T4, TSH laboratorio, llega y me le dice la de laboratorio, es que tiene que quedarse una semana sin medicamento. Mande. Oiga, no, es que mire, le quitaron toda, le dice la mamá, le quitaron toda la glándula. No, ahorita viene la doctora, o sea, la de laboratorio dice, ahorita viene la doctora. Mandan llamar a la doctora de este centro y le dice, en efecto, una semana no tiene que tomar medicina. Me habla la mamá, le digo, Madre mía de Guadalupe, no lo puedo creer. Lo que tú dices, la falta de cultura médica. No, o intervenir en una serie de indicaciones, o a veces también hay que poner, también los médicos tenemos que poner muy claro, ¿no? Paciente con terapia sustitutiva y quiero ver cuál es el control. Porque cuando le ponemos en los diagnósticos, y esto es muy común en los sistemas de salud pública,
En estudio. Pues, ¿en estudio de qué? Digo, también hay alguien que va a tomar muestras y que lo puedes poner en riesgo de algo. Entonces, digo, es todo un contubernio en relación a todo este tipo de cosas y como que las cosas todas se facilitan en un momento determinado para que esto se pueda dar. Hoy por hoy, las insulinas son seguras. ¿Qué buscan las insulinas? Que no produzcan el efecto más temido de un paciente, hipoglucemia. La hiperglucemia, la elevación del azúcar, no mata. La hipoglucemia sí. O sea, te baja el azúcar de más y agárrate, adiós, pichón. Adiós, porque no hay sustrato, no hay manera de poder jalar sustrato de otra forma. El cerebro, adiós, quedas con secuelas, el corazón también, todos los órganos. O sea, esto es importante. Entonces, hoy por hoy las insulinas son seguras. Pero para que la insulina se pueda proporcionar, necesitamos que haya un paciente responsable con un laboratorio vigilante, también confiable, y un médico también responsable y vigilante. Yo le tengo que decir a mi paciente cuáles son las pautas. El paciente se tiene que automonitorear, tiene que comprarse un aparato en relación a todo este tipo de cosas. Y luego después tengo que tener un laboratorio que sea confiable. Esas son 3 cosas que son importantes para que yo pueda prescribir insulina. Y este principio no es algo que la Asociación Americana de Diabetes lo esté produciendo. Esto es algo de mi cosecha que yo lo estoy tomando con base a un enunciado en 1945, cuando se empezaba a utilizar la warfarina. Y el doctor decía, para utilizar los anticoagulantes orales tiene que haber un médico vigilante, un paciente responsable y un laboratorio confiable. Yo ese concepto de hace más de 60 años me lo estoy trayendo exactamente igual para la administración de la insulina. Un paciente responsable, un médico vigilante y un laboratorio que sea confiable. Esas 3 cosas tienen que estar muy unidas para que yo pueda dar insulina. Y la insulina es segura. No hay ningún problema. Ok, algo que sí me gustaría que les aclararas también a nuestros radioescuchas es sobre la insulina que antes tenía origen animal y que hoy es una insulina de biotecnología. Es totalmente diferente. Antes se sacaba de porcino, de vacuno, ¿sí? Que teníamos nosotros eso. Entonces, ya actualmente esa insulina ya no. Solamente que tengas algunas situaciones muy especiales que no las voy a tocar ahorita porque no corresponde, pero hoy es por biotecnología la insulina. Entonces, la insulina es segura, no está contaminada. O sea, para que una insulina se contamine no sea en su producción, sino puede ser en su almacenaje o alguna cosa por el estilo. O porque no esté dentro de los estándares de los grados en los que debe de estar, etcétera. Todo ese tipo de situaciones. Pero en general, la insulina es segura. Ahora, hay varios regímenes de aplicación de la insulina. 1 vez al día, 2 veces al día, combinada con insulina de rápida acción. O sea, todo va a depender del paciente. Lo que el paciente no tiene que hacer es preguntarle a su compadre o decir, es que mi compadre con 10 unidades se controla y yo tengo 50 y los dos tenemos diabetes, pero no hay consanguinidad y aunque lo hubiera, tampoco el comportamiento es el mismo. Pero siempre andamos tratando de minimizar o no quiero las cosas porque me veo en el reflejo del otro, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Y luego la gente hace comentarios piadosos, ¿no? En las fiestas, ¿no? Ándale, mamá, poquito, no te va a hacer daño. Sí hace daño. Alguien con 100 que llega a la fiesta puede terminar con 300 por ese comentario piadoso. O sea, de los piques y de la comidita extra, eso es lo que está refiriéndose el doctor. Es correcto. Vámonos al bisturizazo, 3122-1190, 3647-1883. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ernesto Alcántar, médico internista, hablando de mitos y realidades de la insulina. Llega un tipo y dice, disculpe, ¿usted vende café? Sí. ¿Cuánto cuesta el café? No, pues la taza vale 25 pesos. ¿Y el azúcar? No, esa es gratis. Bueno, entonces me da un café y 2 kilos de azúcar, por favor. Hablando de azúcar y diabetes,
Vamos a seguir con este tema tan interesante. Si alguien quiere hacerle alguna consulta o quiere ir a su consultorio, ¿tienes forma de contactarte? Claro que sí, los teléfonos de mi consultorio son el 3615-4220 y el 3616-4787. A partir de las 11 de la mañana está mi asistente Marichuy y con todo gusto, encantado de poderles ayudar. Recuerden que él es médico internista, para que cualquier duda que tengan o si quieren una consulta con él, bueno, de lo mejor que tenemos aquí en la ciudad. Y vamos a continuar con este tema para sacar mitos y realidades acerca de la insulina. Y uno de ellos precisamente es que usando la insulina, bueno, todos los males del mundo se te vienen encima. Yo creo que existe un mal concepto con relación a todo esto. Eso es lo mejor. De hecho, actualmente en las actuales guías que nosotros tenemos de la Asociación Americana, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la Internacional, podemos utilizarla de primera intención si nosotros contamos con un parámetro que se llama hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada arriba de 9. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos está diciendo que nuestro paciente anda alrededor o un poquito más de los 300 miligramos de glucosa. Esto significa no hay pastilla que vaya a bajar esos niveles. Entonces, claro, cuando uno como médico voy a empezar por todo este tipo de cosas porque mire que le va a bajar, es un regateo, única y exclusivamente, y no vamos a tener resultados. Yo creo que las cosas hay que hacer de frente y decir, tengo que prescribirle esto. Yo, como les digo a mis pacientes, usted viene aquí por una opinión. Mi opinión es que usted debe hacer esto, pero el responsable, pues, el que va a llevar la indicación es esto. Mi modelo de atención es el de tú te callas, tú obedeces, tú vas a hacer lo que yo quiera. Si seguimos con ese tipo de modelos de atención, pues la gente obviamente va a llegar siempre con nosotros diciendo, es que el doctor me va a regañar. Pues yo no sé dónde baja la potestad para regañar a los pacientes, ¿no? Digo, no sé. O sea, ¿por qué la gente se siente regañada o en ese modelo paternalista que ya prácticamente es caduco y no tiene por qué existir? Hay varios regímenes de insulina. Tenemos insulina, por ejemplo, de 24 horas, que se aplica una sola vez al día. Tenemos insulina de acción intermedia, que es en la mañana y en la noche. Esto lo podemos combinar con medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Depende de la situación clínica del paciente. No todos los pacientes van a reaccionar igual. Así como la menopausia, cada paciente vive la diabetes de manera diferente. Por eso quítense la idea de que es que mi compadre come lo que sea y no le pasa nada. Cada quien la vive diferente. Se tiene que entender esto. No podemos democratizar los diagnósticos y muchísimo menos democratizar los tratamientos. Para todos el mismo diagnóstico y para todos el mismo tratamiento. Por amor a Dios, eso no funciona así. Eso se llama variabilidad clínica. Entonces, tenemos regímenes de insulina de larga acción, de 24 horas, pero a lo mejor le tengo que dar bolos de insulina antes de los alimentos, porque ya definitivamente ya no tengo manera de poder producir insulina para poder manejar la glucosa de las 2 horas. Por ejemplo, toda la gente, o la gran mayoría, y los médicos dicen, haz una glucosa en la mañana. No, la glucosa más tóxica es la de las 2 horas después de los alimentos, al haber iniciado la ingestión de los alimentos. Eso se llama glucotoxicidad. Y eso nos produce alteraciones de neuropatía periférica, que son los famosos ardores, los flamazos en las plantas de los pies, las alteraciones en las manos y toda una serie de cosas. Para ser internista hay que saber muy bien diabetes. ¿Por qué? Porque no hay órgano, aparato o sistema que sea afectado por la diabetes. Todos. Sin excepción. Si tú quieres ir con un gastroenterólogo o con un hepatólogo porque tienes hígado graso, el cuerpo no funciona así. Si tú te lo quieres dividir, pues adelante, tú sabrás. Eso es cosa de cada quien, pero el cuerpo no funciona así. Vamos a tener opiniones y ayuda, pero el cuerpo es un sistema. Es un sistema que lo que le falta o le quito va a alterar algún otro también al final de todo esto. Como un rompecabezas. Totalmente. Y hay piezas claves en relación a todo esto. Entonces, ¿medicamentos junto con insulina se pueden dar? Sí. ¿Va a llegar un momento en que los medicamentos van a dejar de tener su acción? Sí. ¿Y me voy a quedar con toda la insulina? Sí. Porque al final de cuentas es lo que ya estás dejando cada vez más de producir. Entonces, hoy por hoy, las insulinas son seguras por su formulación, su producción. 2, no producen hipoglucemia. Ahora tenemos un problema.
que la mayor parte de los sistemas de salud público tienen a la insulina depositada en lo que le llaman los famosos segundos niveles de atención. Esto es en los hospitales generales, los hospitales regionales, donde están los internistas y los endocrinólogos. Entonces, los médicos familiares, que deben de ser los primeros que deben de prescribir la insulina y monitorear, tienen que mandar y recibir una indicación y mándamelo dentro de 4 meses. En 4 meses pasan muchas cosas, o mándamelo dentro de 1 año, porque normalmente la referencia y contrarreferencia es a 1 año o a 6 meses. Entonces, pues en ese tiempo pasan muchísimas cosas. Y entonces, bueno, ahí te va todo el medicamento. Entonces, no, esto tiene que estar al alcance del médico familiar. Si estoy diciendo que el 85% de este problema está en las unidades de medicina familiar, pues los recursos tengo que ponerlos ahí. ¿Y por qué no los ponen? Pregúntame algo de medicina interna mejor. O sea, no entiendo si nuestro país es un país líder en diabetes, obesidad y diabetes mellitus, y la atención socializada, o la atención pública se da en más del 65% de la población, y de esos 85% están en base a medicina familiar. Esa masa de 85% que tiene que andar haciendo cita con alguien que lo está viendo una vez al año, cuando el problema de la insulina es que cambia cada minuto. Es correcto. Yo creo que aquí hay un problema de disposición y disponibilidad de los recursos con relación a todo esto. Entonces, creo que el sistema no está trabajando de manera adecuada y el sistema debe de ser cambiado en esa parte. Entonces, tengo que capacitar muy bien a mis médicos, a los cuales respeto y aprecio mucho, mis médicos generales y médicos familiares, para que esto lo puedan hacer y puedan cumplir con esos 3 preceptos que estoy diciendo yo. Un médico vigilante, pero ponle la insulina. Un paciente responsable, que sepa monitorearse y que compre un glucómetro. Y un laboratorio confiable, y tengo las 3 cosas, y no tengo necesidad. Puedo mandarlo una vez al año, a la mejor oftalmología, medicina interna, para algunos otros monitoreos que no van a estar disponibles en una unidad de medicina familiar. Pero no como se está haciendo así. Yo propugné mucho tiempo en relación a todo este tipo de cosas en mi vida institucional, pero las cosas siguen igual. Siguen igual. A lo mejor quiero pensar, decía mi abuela, piensa mal y acertarás. Le sale más barato darle la glibenclamida que ya poner en manos en gran escala la insulina. Pero lo que ven es ver el centavo y no el peso que vas a gastar cuando ya tengas que ver la retinopatía, la nefropatía o las amputaciones de miembros periféricos. El problema de este tipo de medicamento que acabas de comentar tú es que es un estímulo. O sea, es a seguir produciendo más insulina hasta que te la agotes más pronto. El objetivo de poner insulina es poner en reposo el páncreas para que utilice la que tiene que utilizar y una ayudita que le estoy dando yo extra. Claro. Entonces, ahora sí voy a tener un páncreas, aunque sea deficiente, pero que va a seguir produciendo durante más tiempo y no me lo voy a estar agotando rápidamente y ya no voy a tener que producir al final de cuentas, ¿no? Hay tantas cosas que platicar de esto. El tiempo se nos va rapidísimo. De nuevo tus teléfonos, Ernesto. 3615-4220 y 3616-4787 y será un placer atenderlos. Y dejaste ya la medicina institucional, pero también ahorita estás en una escuela. Así es, en la Universidad del Valle de México. ¿Cómo hacer la medicina? Porque la medicina, dice, ¿enseñas medicina? No, esa ya está escrita en los libros. Más bien, lo que yo hago con mis alumnos es transmitirles experiencia de cómo empezó esta plática. ¿Cómo le explicarías a un paciente que tiene resistencia a la insulina? Para evitar los términos médicos, que esa es la cosa más difícil dentro del ámbito. ¿Cómo me voy a comunicar? Una comunicación efectiva es éxito. Felicidades. Gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, la escultural, Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Bueno, hay sensibilidades alteradas, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con Metro Ragia. ¡Vámonos!